Y abrimos el programa de esta noche conversando con el abogado del hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, el doctor Luis Vivanco, a propósito de unas revelaciones que se hicieran en el programa Cuarto Poder este último fin de semana, de reuniones secretas o sospechosas que habría sostenido el hermano de la presidenta con algunos operadores políticos, funcionarios públicos, proveedores del Estado, entre otros personajes sobre los cuales estaremos preguntándole al doctor Vivanco. Primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y lo primero que quería, doctor Vivanco, luego de agradecerle, por supuesto, su presencia aquí, es preguntarle cuál es exactamente la situación legal del señor Nicanor Boluarte en este momento. Muy buenas noches, Mávila. Muchas gracias. Bueno, el señor Nicanor Boluarte continúa siendo investigado en esta investigación preparatoria que ya todos conocemos, que inició en mayo del año pasado y tiene la condición precisamente de investigado. Se encuentra con... Es el caso Huayquis en la sombra. Digamos que es una forma de denominar el caso, ¿no? Digamos que es una denominación más periodística que fiscal, pero sí, ese es el caso en el que él se encuentra en este momento investigado. Correcto. ¿Cuál es su vínculo particular con, ahora que mencionábamos, el señor Juan José Santibáñez? ¿Usted ha trabajado en algún momento en el mismo despacho que él, en el estudio, o no? No, yo no he trabajado. ¿No ha trabajado en el estudio? No he trabajado con el señor Santibáñez. Sí, es algo que me han preguntado muchas veces y sí es verdad que yo lo conozco por el ejercicio profesional, porque es un abogado, somos más o menos contemporáneos, pero no hemos trabajado juntos, no hemos tenido ninguna sociedad, no hemos compartido un negocio, por el contrario, ¿no? Hemos tenido siempre áreas de ejercicio profesional que son distintas. ¿Cómo llega usted a ser abogado de Nicanor Boluarte? Porque también se habló en algún momento de que fuera a través de una sugerencia del exministro del Interior. Eso es algo que también me lo han preguntado muchas veces y yo con bastante transparencia he respondido que quien toma contacto conmigo es la familia del señor y concretamente su esposa. ¿Le refieren alguna recomendación? Entiendo yo que en un momento tenso, porque recordarás tú que al señor le dispusieron una detención preliminar, sí. Y en ese rush, digamos, pues de incertidumbre, la familia tomó contacto con varios abogados y entrevistó 2 o 3 personas y una de ellas fui yo. Pero y no luego... le dijeron en ningún momento le llamamos porque nos ha recomendado o nos ha dado su teléfono o lo hemos buscado en internet. ¿Cuál era la referencia? No me hicieron... ¿No conoce usted ni preguntó? No, ni pregunté. A mí me hicieron la consulta directamente en el sentido que tenían un caso que en ese momento era público, si me interesaba asumir la defensa y evidentemente pues hay un proceso para poder escuchar, filtrar, decidir si es que es una defensa, ¿no?, en la cual yo tenga convicción para llevar y pasado ese filtro es que asumí la defensa. Nos ha dicho que el señor Boluarte está investigado por la Fiscalía. ¿Tiene alguna restricción él? Ninguna. Mire usted, perdone, luego de resolverse el incidente de prisión preventiva, sí, ¿no es cierto?, la sala dispuso pues, que el señor tenga una comparecencia simple. Es decir, que en este momento él puede ejercer, ¿no es cierto?, como cualquier ciudadano, cualquier derecho, sin restricción alguna, en la medida pues que no perjudique la investigación. La presidenta y el señor Boluarte, digamos, por parte del gobierno, siempre se ha descartado cualquier tipo de intromisión del señor Boluarte en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, llama la atención lo que se ha descubierto, esta oficina en una ONG que algunos han calificado, algunos congresistas incluso han calificado como un búnker secreto, como una nueva zarratea, se le ha denominado incluso así. ¿Cuál es la relación y para qué el señor Boluarte visita la oficina de esta ONG de nombre Las Manos que Ayudan y se reúne con personajes de lo más diversos, incluyendo al señor Belaúnde del Ocio, Martín Belaúnde del Ocio? A ver, vamos a desglosar un poco este tema.
Lo primero es que a mí como abogado del señor Nicanor Boluarte e incluso como ciudadano, me llama la atención que el señor Boluarte sea objeto de un reglaje. Mira tú que el reportaje expone imágenes que se han llevado a cabo, se han registrado entre el mes de febrero y marzo de este año. Eso quiere decir que alguien ha estado siguiendo al señor Boluarte durante 2 meses al menos. Y ese no pareciera ser el trabajo de un periodista. Los periodistas, yo no sé si es que se dedican a hacerle reglaje y seguimiento por más de 2 meses a las personas. Quiero yo pensar que este no es un trabajo policial. Pareciera que fuera un seguimiento policial. Para que quede claro, usted está señalando que esto sería material de la policía entregado al medio de comunicación. Pareciera ser un trabajo más policial que periodístico. Ahora, recuerde que en algún momento la prensa descubrió también la oficina de Zarratea, este despacho paralelo del señor Pedro Castillo, colocando una cámara y pudiendo evidenciar la cantidad de gente que entraba y salía, incluyendo al señor Castillo cubriendo el rostro. Por supuesto, que son casos completamente distintos. Entiendo yo la dinámica de ese momento, pero mire usted que preocuparse por lo que haga el presidente encubierto, en horas de la madrugada incluso, podría ser un dato periodístico, pero en este caso el señor Nicanor Boluarte no es funcionario público, no ejerce función pública, es un ciudadano de a pie y dedicarle 2 meses a hacerle un reglaje podría ser algo que incluso podríamos calificar de delictivo. Y eso a mí me preocupa. La pregunta es, cuando usted insinúa o dice esto pareciera un trabajo policial, ¿ordenado por quién? ¿Dispuesto por quién? Mire, yo no lo sé. Yo hago una comparación. Yo como abogado, como ciudadano, como espectador, como público, yo no veo esta clase de seguimientos realizados por la prensa de manera regular, de manera ordinaria. Yo no sé por qué un periodista se tomaría 2 meses de su tiempo para seguir regularmente las actividades del señor Boluarte. Bueno, usted ha reconocido que el señor Nicanor Boluarte está siendo investigado por la Fiscalía. Sí. Hay un interés periodístico, el señor ha sido motivo de varios reportajes también, ¿no? Desde el nombramiento de prefectos, subprefectos, sus intenciones políticas, hasta, por ejemplo, reportajes que han revelado algún tipo de relación con funcionarios o personas que trabajan para el IPD y que tienen una estrecha vinculación. Entonces, la sospecha de que el señor Boluarte, a pesar de lo que ha negado la presidenta, estaría influyendo, eso es de interés público. Ahí no podemos, digamos, dejar de negar que lo que haga el hermano de la presidenta es de interés público en la medida en que se trataría de un asesor de la presidenta que estaría cruzando la línea de lo que le corresponde hacer al hermano, a un familiar del mandatario, cumpliendo otro tipo de funciones en el Estado. No sé si me explico. Sí, yo entiendo tu punto de vista y yo voy a discrepar contigo porque yo creo que esto no es de interés público. El interés público es un concepto válido, digamos, en la medida que tú lo asocies con el ejercicio de la función pública. Y el señor no es funcionario público. Si tú me dijeras, hay un funcionario público, ¿no es cierto?, en cualquier estadio del aparato estatal y nos preocupamos porque pueda estar haciendo algo irregular, tenemos un punto válido. Ahora, pero el señor no me negará público. que en la historia reciente del Perú muchos personajes vinculados a los gobernantes no tenían cargos públicos, sin embargo tenían influencia. Hoy hay algunos, incluso, no quisiera mencionar nombres propios, que vienen siendo incluso procesados, investigados y procesados por eso. Por supuesto, pero en este caso no hay interés público. Si tú me estás diciendo, ¿no es cierto?, que hay una persona que está ejerciendo influencias, por supuesto, será un dato que la Fiscalía tendrá que investigar, pero yo creo que eso es insuficiente en este caso, ¿no es cierto?, para hacerle un reglaje al señor. Entonces, me parece que eso es intrusivo y casi policial. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, con uno de los funcionarios que habría recibido el hermano de la presidenta, que es acusado por la Fiscalía, como le digo, por el caso Guayquis en la sombra? Marco Antonio Revilla Redondo, gerente general del Servicio y Capacitación para la Industria de la Construcción, Censico. Revilla llega al encuentro pactado con el señor Garbosa, que es el director de esta ONG, y se reúne
finalmente con el señor Boluarte? Él no se ha reunido con el señor Boluarte. Se reúne con Garbosa. Yo he visto el reportaje y el señor, el funcionario de Sencico, dice que fue convocado por el señor Garbosa y él pacta una reunión con él y me parece incluso que era porque querían plantear un acuerdo, un convenio interinstitucional, qué sé yo, entre la ONG y Sencico. ¿Y cuál es el vínculo de la ONG entonces con Nicanor Boluarte? Eso es algo que está absolutamente transparentado y que incluso yo lo he presentado a la carpeta a la que hemos hecho ¿Nos alusión. puede contar, por supuesto, con total transparencia. Al señor Nicanor Boluarte se le encarga hacer una consultoría sobre educación rural. Y esa consultoría se lleva a cabo a lo largo de más o menos 7 meses. Y esta consultoría es tan real que hay un contrato a través del cual la ONG contrata los servicios del señor, se hace el producto, que es un producto que tiene más de 100 hojas, 7 meses de trabajo, luego hay un cargo... ¿Lo contrata la ONG? La ONG lo contrata. ¿Cuál es el financiamiento de la ONG Las Manos que Ayudan? ¿De dónde proviene el financiamiento de esa ONG? ¿Dinero con el que se le paga esta consultoría? La verdad, yo no lo sé. Eso tendría que responderlo el señor Garbosa y... Lo que sí te puedo decir Pero el señor Boluarte entonces hace un trabajo encargado por una ONG cuyo financiamiento él desconoce. Es que finalmente no forma parte del ámbito de competencia del señor Boluarte preguntarle a la ONG con qué plata me vas a pagar. La ONG, partimos de la buena fe que tiene un financiamiento regular. Lo que yo sí te puedo decir es que no recibe plata del Estado y en ese contexto no tendría por qué hacerle una auditoría a la ONG antes de suscribir un contrato para hacer un trabajo. Eso sí sería importante. Conocer por lo menos a qué se dedica esa ONG, cuál es el perfil, cuáles son sus fines, cuáles son sus objetivos. Yo no voy a trabajar para alguien a quien no conozco. Eso sí, claro. Yo entiendo que la ONG se dedica a promover precisamente donaciones o en temas de salud, de educación, básicamente. ¿Donaciones de dónde? Yo no sé de dónde es que la ONG gestiona las donaciones que hace, pero también entiendo que todas las donaciones que ha hecho son reales y están documentadas. Y creo ¿El señor Boluarte sabe de dónde son esas donaciones? Yo la verdad no lo sé y creo que... ¿Le ha que, preguntado a raíz del reportaje? No, yo no le he preguntado y tampoco creo que él tendría por qué saberlo, porque él no forma parte de la ONG, él no trabaja para la ONG, él ha cumplido con un encargo específico que es llevar a cabo una consultoría que se llevó a cabo, se entregó y hasta ahí llegó la relación con la ONG, digamos, en términos contractuales. ¿Es todo el vínculo que tiene con la ONG y con el señor Garbosa o hay algo más? No, eso es todo. No existe absolutamente nada más. Y para ir un poquito más allá de lo que habíamos introducido al inicio de la entrevista, él no ha tenido ninguna reunión con ninguno de los personajes que se han citado, e incluso el señor Belaúnde Locio, quien también aparece en el reportaje, ha dicho que no lo conoce. ¿A Nicanor Boluarte? No conoce a Nicanor Boluarte, no le interesa reunirse con él y que él ha concurrido a ese edificio porque funciona un sindicato de trabajadores nacional a donde él ha ido por algún interés que tendrá con esa asociación. El reportaje indica que Garbosa, digamos, habría pagado 45.000 soles al hermano de la presidenta. Es el monto que habría pagado por el trabajo que usted dice le efectuó. Esa consultoría. Esa consultoría. Sí, por supuesto. Correcto. Y él mismo, que según informes periodísticos en una reunión virtual, habría pedido apoyo económico para facilitar la fuga de Nicanor Boluarte en noviembre del 24. ¿Qué hay de cierto sobre ello? Ya, eso es un trascendido, será el dicho de algún testigo, eso no está corroborado. Yo rechazo absolutamente esa afirmación y con relación a lo otro, como te digo, son 45.000 soles que se han pagado por un trabajo que se ha realizado a lo largo de 7 meses. Es decir, si tú divides 45 entre 7, tenemos pues un número que es bastante razonable por el trabajo. Claro, hay información también que habla de reuniones con personajes que habrían participado. Por ejemplo, José Antonio Urquizo,
quien también ha sido visto en reuniones con este señor Garbosa, que se ha convertido en un personaje mediático a partir de esta revelación. Él aparece como una figura cercana, ¿no?, contratado como asesor en la DINI, cercana al actual gobierno en 2023, después de visitar al que entonces era premier. Pero además, sus hermanos habrían recibido órdenes de servicio bajo el actual gobierno y es más, se le vincularía al acercamiento que se le imputa al señor Boluarte para el nombramiento de prefectos y subprefectos. Por ese lado, ¿usted qué tiene que decir? ¿Esta oficina tenía algo que ver o participa de este proyecto político del señor Boluarte? No, en lo más mínimo. Ni el señor Garbosa ni la ONG en sí misma han ofrecido financiamiento, apoyo o tienen algún tipo de vínculo político con el señor Nicanor Boluarte. Ninguno. La relación es la que yo te he explicado. Si estas personas han obtenido contratos o han obtenido beneficios con el Estado, deberían investigar, ¿no es cierto?, quién les ha dado los contratos, cómo los han ganado, en qué circunstancias, para poder esclarecer que estemos frente a contratos regulares. Pero no tienen absolutamente nada que ver con el señor Nicanor Boluarte. Yo te digo, se ha hecho un reportaje en el que no se ha exhibido concretamente ninguna reunión que mi patrocinado haya tenido. Es una especulación. ¿Proveedores del Estado, por ejemplo? Ni proveedores, ni funcionarios, ni nadie. El señor ha ido porque se ha entrevistado con el señor Garbosa con ocasión del trabajo que ha hecho. ¿Pero sabe usted que se ha revelado la visita de proveedores del Estado a esta ONG? A ver, la ONG tendrá que explicar por qué recibe a esas personas, si esas personas han ido a pedir donaciones a la ONG o la ONG tiene algún interés en recibirlos. Eso lo va a poder explicar el señor Garbosa, pero mi patrocinado no tiene nada que ver con esas personas. Hacer un símil entre esa ONG y Zarratea, por ejemplo, que ya es una afirmación que no es menor, ¿no es cierto?, y asumir que han habido reuniones es una especulación periodística que no se ajusta a la verdad. Y me preocupa porque sobre la base de especulaciones periodísticas es que luego empiezan a armar casos que en realidad no existen. Y es como empiezan estos problemas y se generan carpetas que nunca debieron. Lo que sucede es que llama la atención primero que haya una ONG o una oficina que funcionaría, vamos a ponerlo como sede de esta ONG, a donde concurran proveedores del Estado, el señor Boluarte, gente que luego ha sido beneficiada o sus familiares han sido beneficiados con puestos, por ejemplo, en el IPD, que era un sector también o una entidad vinculada previamente a la influencia del señor Nicanor Boluarte, un ex candidato presidencial como George Forsyth y que además en la lista de visitantes, que es amplia y variada, se haya podido también registrar la presencia de vehículos oficiales del Ejército, la Marina, el Cuerpo Diplomático. ¿Cómo explicar esto? A ver, yo debo partir diciendo que el señor Nicanor Boluarte no tiene ningún tipo de injerencia en el IPD. Eso no es correcto. Yo entiendo la posición periodística, pero yo tengo que rechazar absolutamente esa afirmación. Él no tiene nada que ver con el IPD. En segundo lugar, estamos ahora... ¿Y cómo explica los nombramientos de personas allegadas o con vínculo con él? ¿Como una coincidencia fortuita? Es que no hay nombramientos allegados a él. Cada designación en el IPD, y empezando por el presidente, que ha sido una persona que ha sido referida en la carpeta, pasa por un proceso complejo de nombramiento que involucra hasta el ministro. Entonces, decir que mi patrocinado tiene injerencia o poder para poner o sacar a alguien en el IPD, pues eso es demasiado, no es correcto. Y lo segundo es que ahora, ¿no es cierto?, también han traído a colación al señor George Forsyth, quien ha dicho que él no conoce a Nicanor Boluarte. Es más, hay una fotografía en donde se le ve recibiendo una donación. Entonces, ¿cuál es el tema con Nicanor Boluarte? No hay una relación. ¿A qué se dedica actualmente su patrocinado? Mi patrocinado se dedica a lo que siempre se ha dedicado en los últimos años, desde que la señora Presidente ha asumido. Él es abogado y se dedica al ejercicio libre de la profesión. Y su ejercicio profesional está absolutamente transparentado. Y te lo digo yo porque yo me he encargado de presentar al menos
recibos por honorarios, declaraciones mensuales de SUNAT, declaraciones anuales, pagos de impuestos de al menos hace 4 años. ¿Se ha reunido con su hermana, con la presidenta recientemente? ¿Ha conversado con ella? ¿El señor Nicanor? Sí. No lo sé. ¿Tampoco le ha preguntado? La verdad, no lo sé, y si así hubiera sido no tendría nada de malo. Pero, te soy sincero, no lo sé, es un ámbito en el cual yo no quiero ingresar. Yo prefiero mantener mi rol de abogado y circunscribirme estrictamente al caso y a la defensa. Correcto. En este caso, la Fiscalía podría, como usted ha dicho, abrir una nueva investigación. Lo ha dicho también el penalista Julio Rodríguez. Se podría abrir una investigación para esclarecer finalmente si acá hay vínculos no santos, digamos, con algún tipo de interés particular. Pero, en cualquier caso, el señor Boluarte se va a someter a los requerimientos que haga la Fiscalía. A ver, la posibilidad de abrir una carpeta siempre existe. Y existe lamentablemente porque en este país abrir carpetas pareciera que es un deporte o es el hobby de algunos fiscales. Si uno revisa con rigor penal, técnico, profesional el reportaje, no vas a encontrar ningún indicio de ilegalidad que justifique la investigación de un ilícito penal. Y eso no solo lo digo yo, estoy seguro que más de un penalista va a compartir esa idea. Y lo segundo, que el señor Nicanor Boluarte siempre se ha sometido a lo que la Fiscalía ha dispuesto. Nosotros participamos aportando pruebas, aportando documentos. Hemos estado sometidos a una audiencia de prisión preventiva por 4 meses, todos los días, yendo religiosamente. ¿Pero se mantuvo prófugo? Por supuesto, porque frente a una decisión arbitraria, yo creo ya que hay un consenso desde una perspectiva de doctrina jurisprudencial que viene de la Corte Suprema, que uno puede proteger su libertad frente a una decisión arbitraria como la que le impusieron. Esa es la condición que yo le puedo mencionar como interés público cuando usted me dice, pero estas imágenes no. Bueno, sí, si estamos hablando del hermano de la presidenta, que a su vez ha evadido, digamos, a la justicia, es lógico que uno se pregunte ¿y qué hace asistiendo a esta oficina donde coincide con personajes como Martín Belaúnde Ocio, claramente operador político durante el gobierno del expresidente Humala, o por ejemplo proveedores del Estado o vehículos oficiales en la puerta? Por lo menos llama a sospecha. A ver, a mí no es que me llame una sospecha, pero yo entiendo claramente tu preocupación periodística. Entiendo que es un tema noticiable y que periodísticamente va a llamar la atención, pero yo vuelvo a lo mismo. El señor Nicanor Boluarte no es funcionario público. No hay interés público vinculado a él como persona. En el caso del señor Belaúnde Ocio, él ya dijo que no lo conoce, que no quiere ni conocerlo. Entonces yo no entiendo por qué tendríamos que levantar suspicacias cuando ya este tema está aclarado. Decía usted, y no quisiera dejar de volver a preguntarle, cuando usted insinúa que esto parecería más bien un seguimiento policial típico de la policía por la calidad de las imágenes, en fin, y por el tiempo transcurrido, si usted conoce de que podría provenir de algún lado, digamos. Es lo que yo decía, a mí me llama la atención, ¿no? Yo no quiero imputar, yo no quiero afirmar, no quiero que se me malinterpreten las cosas que yo estoy diciendo, pero si uno revisa las imágenes, no pareciera pues una labor periodística, ¿no? Pareciera más bien... ¿A dónde apuntan sus sospechas? Yo quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que esto no obedece a un trabajo policial que podría... ¿Pero lo ha pensado? Por supuesto, lo he pensado porque, digamos, en el mundo de las hipótesis uno tiene que representarse varias posibilidades. Claro, pero la pregunta es, ¿la policía persiguiendo al hermano de la presidenta? Es algo que yo quiero pensar que no sucede porque es algo bastante grave. Y es como yo empecé mi intervención, hacerle un reglaje al hermano de la presidenta o un reglaje policial al hermano de la presidenta, ¿no es cierto? Y que estas imágenes aparezcan... Boluarte no tiene restricciones, hemos hablado ya, usted ha dicho que es su derecho no ponerse, diríamos, a disposición de la justicia. Él, en este momento, digo, va a permanecer en el país. Sin duda, como siempre lo ha hecho. En ningún momento ha salido del país. Y eso lo hemos presentado porque su reporte migratorio está en el expediente.
Entonces él tiene al menos, yo no tengo el dato, pero serán por lo menos 8 años que no sale del país y la última vez salió por una cuestión laboral. De acuerdo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, Mávila, a ti por la oportunidad. Gracias. Muy bien. Ha sido el doctor Luis Vivanco, abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, hablando de estos temas. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos para conversar con la congresista de la República, Flor Pablo, aquí en el programa. Gracias. Buenas noches.